Muy bien, señores. Vamos a empezar la revisión del caso conociendo la embotelladora de The Fresh Connection. La línea embotellado y la embotelladora es una máquina cuyo modelo es Swissfield 2. ¿No? Ese es el modelo de la máquina, Swissfield 2, ¿no? El modelo de la máquina ustedes lo van a encontrar como siempre en el simulador, ¿no? En este caso, para la ronda cero en Operation, Swissfield 2 es el modelo de la máquina. Vamos a ver qué nos dice el texto del caso. El director de operaciones se encuentra en su primera semana de inducción en la empresa y le solicita un informe de las características técnicas de la línea embotellado, ¿no? Muy bien, entonces quiere conocer la embotelladora, ¿no? La Swissfield 2. Con el objetivo de conocer sus costos, perfecto, vamos a revisar costos, vamos a revisar capacidades, utilización y posteriormente evaluar el cambio de la máquina por otra que se ajuste mejor a las necesidades de TFC, ¿no? Entonces aquí nos vamos a adelantar un poco y vamos a decirles y vamos a comentarles lo siguiente. Si bien es cierto, estamos en la ronda cero, ustedes en rondas posteriores van a poder ustedes cambiar de máquina o seleccionar otra máquina que sea mucho mejor para su operación, ¿no? Esto es válido tanto para la embotelladora como para la mezcladora. Por ejemplo, en la embotelladora, regresamos al simulador, ustedes tienen que elegir la máquina que van a utilizar. En la ronda cero no eligen ninguna máquina porque la máquina es por defecto la Swissfield 2, pero en rondas posteriores, por ejemplo la 4, la 5, ya pueden elegir distintas máquinas. Vamos a ver qué máquinas tengo para elegir en la ronda 6. Me voy a la ronda 6 embotellado, me voy a la ronda 6 embotellado, y aquí, por ejemplo, veo Line Settings, ¿no? El seteo de la línea embotellado, y veo Select New Bottling Line, selecciono, y tengo, por ejemplo, Top Speed, Switchfield 2, Switchfield 1, Multiflex 2, y yo había seleccionado la Switchfield 2, ¿no? Pero también tengo para seleccionar estas de aquí, y cada una tiene sus propias características, ¿no? Si ustedes abren el foco, ¿no? Claramente les van a aparecer las características, ¿no? Entonces, esto es válido para el embotellado, como también para el mezclado. En el mezclado ustedes también van a tener diversos tipos de máquinas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en el mezclado, estamos en la ronda 6. En las primeras rondas no van a poder elegir la máquina mezcladora porque es una que viene por defecto, pero en rondas posteriores, me parece en la 4 o la 5, ya comienzan a elegir la mejor máquina que se adapte mejor a sus necesidades. Y por ejemplo, tienen ustedes Megachun, Prismic MQ, que era la que habían seleccionado ustedes, la FMM 4000, son distintas máquinas y cada uno tiene sus propias características técnicas, ¿no? Entonces, regresemos, señores, aquí, esto es un breve paréntesis, lo que hemos hecho es simplemente identificar que existen o señalar que existen distintos tipos de máquinas para el mezclado y para el embotellado y que ustedes eventualmente pueden elegirlos en rondas posteriores. Probablemente a partir de la cuarta o quinta ronda, ustedes tienen que resolver el problema de cuál es la mejor máquina para su operación, ¿no? Entonces, aquí les decía esto el director de operaciones. Y posteriormente, evaluar el cambio de la máquina por otra que se ajuste mejor a las necesidades de TFC. Muy bien, vamos a las preguntas. Todas las preguntas, como siempre, están formuladas y deben estar respondidas en el marco de la ronda cero, ¿no? La primera pregunta: ¿cuáles son las especificaciones técnicas de la embotelladora? ¿Dónde encuentro las especificaciones técnicas de la embotelladora? Nuevamente me voy al simulador, me voy a la ronda cero para ver qué embotellador tenía en ese momento. Me voy a Operation, a Mixing, y tenía la Swissfield 2. No quiero ver las especificaciones técnicas de la Swissfield 2, simplemente abro el foco, ¿no? Y aquí aparecen las especificaciones técnicas, ¿no? Están acá puestas. Entonces lo que yo hago es simplemente he copiado y pegado las especificaciones técnicas en mi hoja Excel para que ustedes las tengan más a la mano, ¿no? Especificaciones, vamos a leerlas. Bottling Line Type, Swissfield 2, ya lo sabíamos. Capacity, capacidad en litros por hora, ¿no? Capacidad de procesamiento en litros por hora, 3100 litros por hora. Perfecto. Aquí sí tienen ustedes, a diferencia del mezclado, tienen número de personas. Número de personas necesarias para operar esta máquina de embotellado, ¿no? En este caso, esta máquina requiere 5 personas. Habrán otras máquinas que requieren 4, requieren 3 personas, requieren menos, pero probablemente los costos de operación sean distintos, ¿no? Entonces ahí hay un intercambio de costos. En este caso, para esta máquina, la Swissfield 2 requiere 5 personas. Ahora, ustedes también tienen que tener en cuenta lo siguiente. Como ustedes van a alocar
o van a necesitar personas, estas personas no las pueden cambiar, obviamente, ¿no? Esto es requerimiento técnico, ¿no? Es decir, estas son indicaciones del fabricante. Esta máquina funciona con 5 personas, ¿no? Lo que sí pueden cambiar es el número de turnos que trabajan. Si ustedes trabajan un turno, solamente van a necesitar 5 personas, pero si deciden trabajar 2 turnos, por ejemplo, ya necesitarían 5 personas en el primer turno y 5 en el segundo turno, en total 10 personas, ¿no? Entonces su costo operativo va incrementándose, pero también su capacidad, ¿no? Aquí, operator cost per annum, ¿no? O sea, el costo operativo del operador, del operario por año, esto ya lo conocíamos, 40.000 40.000 por año, 20.000 por ronda, y esto ya lo conocemos. El costo flexible de la mano de obra flexible, 42 euros por hora hombre, también lo conocíamos. Son datos generales que ya conocemos nosotros. El costo por año, el costo fijo por año de la embotelladora es 98.000. No, este 98.000 por ronda se traducirá en 49.000. Y estos son los costos fijos de la embotelladora. Recuerden que tanto la embotelladora como la mezcladora tienen costos fijos, ¿no? Estos costos fijos están en sus especificaciones técnicas, ¿no? Y además también está la inversión de esta embotelladora, ¿no? Esta inversión era de 490.000 euros. Estos 98.000 de costo fijo se ve, obviamente se tiene que ver en el finance, ¿no? Si ustedes se van al finance, al reporte financiero, en la ronda cero, y se van a costo de los bienes vendidos, production cost, tienen que encontrar bottling lines fixed cost, ¿no? Costo fijo de la línea embotellado, 49.000, que son estos 98.000, que es en 2 rondas, y estos 49.000 serían una ronda. Luego ustedes van a tener más datos. Por ejemplo, dice fórmula change over time, ¿no? El tiempo que se demora en cambiar la fórmula, ¿no? Es decir, si ustedes, por ejemplo, están en mango y pasan a naranja, ¿no? Ustedes tienen que parar la máquina de embotellado y hacer un cambio de fórmula, ¿no? Entonces, eso requiere un tiempo de parada de máquina. Y ese tiempo de parada de máquina es 2 horas si solamente es cambio de fórmula. Si es cambio de tamaño, por ejemplo, están en pack de 1 litro y pasan a los PET de 0,3, ¿no? Este cambio les tomará 4 horas. Si es un cambio de fórmula y cambio de litros, es decir, están en el mango pack de 1 litro y pasan al orange PET, ¿no? Les va a tomar 2 más 4, 6 horas. 6 horas el cambio de tanto en fórmula como en tamaño. Luego existe un indicador relacionado con las tolerancias, ¿no? Una de las especificaciones técnicas, ¿no? Recuerden que en la embotelladora ustedes tienen que poner tanto los PAC como los PET, ¿no? Y a veces los PAC y los PET no tienen las ranuras por donde vas a poner, vas a colocar y vas a empujar el líquido, no la tienen con las tolerancias adecuadas. Entonces, ustedes pueden tener equipos que requieren una tolerancia alta, o sea, es decir, el material o el embalaje que vas a colocar en la embotelladora tiene que tener una tolerancia, la máquina tolera grandes variaciones, tolera variaciones intermedias o tolera bajísimas variaciones, es decir, tiene que ser exacto el material. Entonces, eso se ve aquí, ¿no? El tipo de tolerancia que puede soportar la máquina. En este caso, la Swissfit, ¿no? Es una tolerancia media, ¿no? Es decir, podrás poner ahí, podrás colocar ahí empaques que probablemente no sean de alta calidad, ¿no? Cuando han visto ustedes, hayan revisado y revisen si desean nuevamente su video de compras, ustedes los materiales también los van a comprar con cierta especificación o certificación de calidad en el caso de los embalajes, ¿no? Y entonces esas certificaciones de calidad justamente tienen que ver con las tolerancias. Si tienes una certificación de calidad muy alta, ¿no? Entonces puedes trabajar con una máquina que tolera menos desajustes, ¿no? Y al revés también. ¿Ok?
Startup Productivity Loss es cuando arranca la máquina, ¿no? La máquina en el arranque no funciona al 100%, tiene una pérdida en productividad y eso es aproximadamente en el inicio de 10%. ¿No? Estas son las especificaciones técnicas de esta máquina, de la Swissfield 2, ¿ok? De la embotelladora. Vamos a ver qué nos dice la pregunta 2 de nuestro caso. La pregunta 2 dice, ¿cuántos operarios requiere la embotelladora para operar? Esto aquí es para tomar conciencia. Esto requeriría, de acuerdo a la marca, y de acuerdo a la marca son 5 operarios para operar, ¿no? Esta máquina funciona con 5 operarios de todas maneras, y aquí está, ¿no? Esto no es cambiable, no se puede cambiar. 5 operarios, ¿no? Pregunta 3 dice, ¿cuántos turnos está operando la embotelladora en la ronda cero? ¿No? ¿Cuántos turnos está operando la embotelladora en la ronda cero? Esta decisión se ve en Decision Logs. Ustedes tienen que ir a la ronda cero y ver cuántos turnos han definido que su máquina va a trabajar, ¿no? Entonces ustedes van al simulador y se van a Operations, a la ronda cero, y esa es una decisión que ustedes toman, ¿no? Entonces se van a embotellado en la ronda cero y Decision Logs colocan qué decisiones tomaron en la ronda cero, ¿no? Y aquí dice bottom line, línea embotellado, número de turnos, 2 turnos. Es decir, ustedes decidieron trabajar con 2 turnos. ¿Han podido trabajar con un turno? Sí. ¿Han podido trabajar con 3 turnos? Sí. No, esa es una decisión de ustedes. Pero si trabajan con 2 turnos, saben que necesitan 10 operarios permanentes. Si trabajan con 3 turnos, van a necesitar 15 operarios permanentes para operar las máquinas, ¿no? Entonces, tienen ustedes esa connotación, ¿no? Tienen ustedes ese tipo de decisiones que van a tomar. En este caso, nosotros debemos asumir por defecto que con 2 turnos es suficiente para embotellar todo lo que se debe embotellar. No lo sabemos, sospechamos, ¿no? Que debe ser, pero en todo caso, posteriormente lo vamos a verificar. No, vamos a verificar si con 2 turnos es suficiente o requieres un tercer turno adicional, ¿no? O suficiente 2 turnos con algunas horas extras. Eso es lo que tenemos que ver a continuación, ¿no? Entonces, ¿cuántos turnos está operando la embotelladora? En la ronda cero empezó trabajando con 2 turnos. ¿Cuál es el costo del personal operativo de la embotelladora en la ronda cero? Este costo del personal operativo es algo que ya conocemos, ¿no? El costo del personal operativo son 5 personas, ¿no? Están trabajando 2 turnos y cada persona tiene un costo de 20.000 euros por ronda, ¿no? Entonces, en total, en personal operativo están invirtiendo ustedes 200.000, ¿no? Y estos 200.000 es lo que tienen que encontrar ustedes en su finance, ¿no? Entonces se van al finance, aparece aquí costo de bienes vendidos, costo de producción y en embotellado. Esto es para la ronda 5, nos vamos a la ronda cero, lo sombreo acá. Nuevamente me voy embotellado. En la ronda cero, en Permanent Employees, hay 200.000 euros por ronda, ¿no? Que vienen de aquí. De las 5 personas por 2 turnos, 10 personas y cada persona cuesta 20.000 euros por ronda. ¿Ok? ¿Qué es el Fórmula Chain Over? Ya lo hemos visto. ¿Qué es el Size Chain Over Time? El Fórmula Chain Over Time es el tiempo que demoras en cambiar de fórmula. De mango a Vita-C, de Vita-C a naranja, lo que quieras. Y el size chain over time es el tiempo que te demoras en cambiar el tamaño de pack a P, de P a pack. ¿Ok? Listo. Pregunta número 6, señores. ¿Cuál es la capacidad de la embotelladora medida en litros por hora? Según el fabricante. Esto es dato de características técnicas. Me parece que es 3.100 litros por hora. Compárela con la capacidad de la mezcladora allá anteriormente. Perfecto, ¿no? ¿Cuál es la máquina cuello botella? Vamos a ver, ¿cuál es la capacidad de la embotelladora medida en litros por hora? Capacidad de la embotelladora, eso está en las especificaciones técnicas, ¿no? Vamos a verlo acá. Aquí dice capacidad en litros por hora de la Swissfield 2 es 3.100 litros por hora, ¿no? 3.100 litros por hora. Perfecto. Ya, y la mezcladora, si ustedes revisan sus videos, los videos de la mezcladora, ustedes van a
poder deducir que la mezcladora tenía una velocidad de 5.500 litros por hora. Entonces, ¿cuál es el cuello de botella? El cuello de botella, en este caso, es la embotelladora. La embotelladora tiene una capacidad mucho menor, ¿no? Procesa 3.100, mientras que la mezcladora procesa mucho más rápido, 5.500, casi el doble, casi el doble. Vamos a ver la pregunta 7. ¿Cuánto es el tiempo de producción disponible de la semana para la embotelladora? ¿No? ¿Cuál es el tiempo de producción disponible de la semana? Es decir, si yo trabajo dos turnos, y cada turno tiene, eh, como ustedes saben, 8 horas, ¿no? Trabajo dos turnos, cada turno tiene 8 horas y cada turno tiene 5 días a la semana. En total voy a tener 80 horas de disponibilidad de máquina. Si yo trabajo dos turnos, tengo 80 horas. Si trabajo tres turnos, voy a tener probablemente 120 horas de máquina disponible. Ahora, ¿es eso lo necesario? ¿Se necesitan dos turnos? ¿Se necesitan más? ¿Se necesitan tres? ¿Cuántos turnos se necesitan? ¿No? Entonces, esto lo vamos a ver a continuación. Pregunta 8. Dice, cuántas horas a la semana trabaja la embotelladora para procesar la producción semanal? ¿Y cuál es la utilización de la embotelladora para la ronda cero? ¿No? ¿Cuántas horas a la semana trabaja la embotelladora para procesar la producción semanal? Entonces, lo que tengo que hacer, para empezar, es descargar la demanda, porque lo que me demandan es lo que voy a producir. Descargo la demanda. Esta demanda la tengo como siempre en litros, la llevo, la tengo en piezas, en unidades, la llevo a litros y tengo la demanda semanal en litros, ¿no? La multiplico por 26, que es el número de semanas, tengo el número de litros por ronda. Luego también tengo que considerar los obsoletos, ya lo habíamos conversado anteriormente, por qué los obsoletos se deben de considerar, ¿no? En el video de la mezcladora está, ustedes pueden revisar la razón. Considero los obsoletos, en obsoletos tengo 379.000, en total a producir tengo 4.900.000. 4.900.000. Ok, eso es en una ronda, total a producir en una ronda. Entonces, si solamente me dedicara a producir nada más sin chain overtime fórmula y sin el cambio de tamaño, ni el tamaño, sin considerar el cambio de tamaño, sin considerar el cambio de fórmula, solamente en tiempo de embotellado, la velocidad es de 3.100. Si en una ronda tengo que producir 1.899.000 de Flexi Orange un litro, ¿no? Entonces voy a necesitar 6.612 horas, ¿no? En una ronda para este Flexi Orange One Liter. ¿No? Lo mismo para los demás. Lo mismo para los demás, y entonces tengo en total de horas por ronda, tendría que necesito 1.600 horas. 1.600 horas por ronda. Esto lo llevo a semanas, lo divido entre 26, ¿no? Y tengo 61 horas a la semana. Y mi tiempo disponible está más o menos en 80 horas. Recuerden que trabajo dos turnos. Entonces la utilización sería aproximadamente de 77%. Con una utilización de 77%, esto para los datos de la ronda cero, recuerden que todo esto es cambiante porque hay adherías, porque hay tolerancias, etcétera, 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 ¿no? Coincide en números generales con el runtime, la utilización que aparece en el simulador. El runtime para la embotelladora, para los Swissfield 2 en la ronda 0 es 78, nosotros nos salió 77.25. ¿Ok? Vamos a ver qué más tenemos. Pregunta 9. ¿Cuál es el tiempo de parada para cambiar de fórmula? Esto es especificación técnica. El tiempo de parada para cambiar de fórmula es 2 horas. ¿Cuál es el tiempo de parada para cambiar el tamaño? Vamos a ver, también es especificación técnica. El tiempo de parada para cambiar el tamaño es 4 horas. Muy bien, especificación técnica. Pregunta 11, ¿cuál es el costo estándar en euros por litro de embotellado? Para el cálculo, considerar la embotelladora trabaja dos turnos al día, ¿no? La producción es continua, no incluye la depreciación, no incluye la depreciación de la máquina de costero, ¿no? Simplemente no lo vamos a incluir la depreciación. ¿Por qué razón no vamos a incluir la depreciación? Porque no sabemos, no tenemos el dato de a qué
qué vida útil tiene esta máquina. No, no aparece en la información de la Fresh Connection. Más bien lo único que aparece es la inversión y esa inversión se evalúa a través del ROI, ¿no? Entonces, en estos casos, para este simulador, la depreciación de las máquinas no forma parte del costo. Aunque lo debiera, pero no lo tenemos o no tenemos forma de incluirlo. Entonces, ¿qué vamos a considerar? Los costos operativos y los costos del personal. ¿Cuál es el costo estándar en euros por litro de embotellado? ¿No? Nos vamos a la solución, ¿no? Y tenemos lo siguiente. En la pestaña Finanzas, en el Finance, tenemos Bottom Line Fixed Cost, 49.000 euros por ronda. En Permanent Employee, gasté en costos operativos 200.000 y en personal flexible 66.000. ¿Cuánto he gastado en total en la embotelladora? Los 200.000 de operarios más los 49.000 de costo fijo y 66.000 del operario flexible. En total, gasté 315.000 euros. Estos 315.000 euros, ¿para cuánta producción me sirvió? Y veo la cantidad producida. La cantidad producida es 4.981.000 litros, ¿no? Entonces, estos 315.000 euros me sirvió para producir 4.900.000 litros. Entonces, el costo de producción en euros por litro sería el cociente de 315.000 entre 4.981.000, que sale 0.0634. Ese es mi costo en euros por litro para la ronda cero. Listo, señores. Esto es el caso del día de hoy. Muchas gracias.